Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer en vueltas unidas. En mi canal ya hay un tutorial donde enseño esta técnica, pero siento que aún no queda suficientemente claro. Veo a muchas personas teniendo problemas cuando se trata de tejer con esta técnica. Así que por eso decidí grabar nuevamente el tutorial para intentar que quede lo más claro posible. Para partir traje algunos ejemplos para que entiendan el por qué ocupo esta técnica y por qué me gusta tanto. La técnica de vueltas unidas me permite que el trabajo quede lo más parejo posible y la ocupo generalmente cuando tengo cambios de color o cuando voy a estar trabajando por la hebra delantera o la hebra trasera. Este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Este macetero está tejido en vueltas unidas y como pueden ver, este es el final de la vuelta. A algunas personas no les gusta esta línea que queda por detrás, pero la verdad es que a mí no me molesta y prefiero que quede eso a que quede una vuelta más arriba que la otra. Entonces, como pueden ver, los cambios de color quedan a la misma altura y aquí el borde por donde estamos trabajando por la hebra delantera y la hebra trasera queda parejo. Aquí en Ivy hice un cambio de color, pero lo hice en espiral. Pero en esta ocasión lo hice porque sabía que podía poner el bordado por encima. Entonces aquí por debajo se ve que se cambia el color y sigue inmediatamente el café por el lado. Y esto es lo que yo quiero evitar. Y repito, esto lo hice solamente porque sabía que podía poner el bordado por encima. Me gusta demasiado esta técnica, sobre todo cuando hago zapatos de este tipo, porque se ve súper prolijo. Aquí el color blanco se ve en una sola línea, el color azul también, y la terminación en general se ve muy bien. Aquí tengo otro tipo de zapatitos y como pueden ver también queda muy prolijo. Y aquí en Heidi se puede ver mucho mejor lo que quiero evitar. En esta parte se nota el cambio de color que queda un color más arriba que el otro. Entonces si hubiese trabajado en vueltas unidas, eso no hubiese pasado. Bueno, y en este amigurumi no se nota mucho porque es del mismo color, pero también aquí trabajé en espiral y tendría que haber trabajado en vueltas unidas. Aquí la hebra delantera queda por debajo y en el final de la vuelta queda por arriba. Y en la parte del cinturón también trabajé en espiral, pero aquí no se nota porque el cambio de color lo hice por delante, entonces ocupé el cinturón para taparlo. Y aquí también tenemos a pochaco, que aquí queda todo en una misma línea, el fin de la polera y el comienzo de la polera. Y aquí también los pies quedan en una sola línea. La hebra delantera en el comienzo queda a la misma altura de la hebra delantera del final. Aquí también tenemos vueltas unidas en los zapatos, en la falda y en el gorro parece que también, sí. Yo de verdad con esto quiero incentivarlos a que se animen a tejer en vueltas unidas a pesar que no les guste, porque después de un tiempo uno se va acostumbrando y la verdad uno lo va haciendo por inercia. Ya entendiendo la técnica no cuesta tanto. Aunque de todas formas, en la mayoría de los amigurumis, cuando me preguntan si pueden trabajar en espiral, yo les digo que sí, que pueden hacerlo. No va a quedar la misma terminación, pero la verdad es que el resultado no va a variar demasiado. El problema está en cuando tenemos que unir los brazos, porque cuando un patrón está hecho para ser tejido en vueltas unidas, pero se teje en espiral, el tejido en espiral va torciéndose un poco, va tomando una línea en diagonal. Y eso hace que cuando yo una los brazos no vaya a resultar el patrón que les digo. Entonces ahí es cuando hay que empezar a hacer modificaciones moviendo el brazo hacia adelante o hacia atrás dependiendo lo que se necesite. Bueno, y como aclaración, esta técnica no la ocupo siempre, va a depender de lo que necesite. Como dije al principio, generalmente la uso cuando tengo cambios de color o voy a trabajar mucho por la hebra delantera o la hebra trasera. En este caso, todo el cuerpo está hecho en vueltas unidas. Aquí no se ve muy bien porque está la cola, pero aquí está el final de la vuelta. Y aquí en la cabeza donde no hay cambios de color y tampoco trabajé por hebra delantera o hebra trasera, simplemente tejí en espiral. Y bueno, ya con eso creo que abarqué todo lo que tenía que decir, así que ya podemos comenzar con el tutorial.
En esta ocasión voy a ocupar un hilado más grueso para que se note mejor en la cámara, este es acrílico. Y también voy a ocupar un crochet 3.5, que este es un tulip pirata, es la copia barata, pero sirve para cosas como esta. Empecemos. Como la mayoría de los patrones, comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a intentar tejer suelto. Me cuesta tejer suelto, pero lo voy a intentar. Ya hacemos los 6 puntos bajos en el anillo mágico. Cerramos. Y como vamos a trabajar en vueltas unidas, al final de cada vuelta vamos a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levantamos una cadena. Ni el punto deslizado ni la cadena va a contar como punto. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, así que comenzamos desde el primer punto. Aquí vamos a hacer 6 aumentos. Ahí hice el primer aumento. Y ahora hacemos 5 aumentos más. Ahí ya terminé los 6 aumentos y voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Pero les recuerdo que estos dos puntos, el punto deslizado y la cadena, no los tenemos que tomar en cuenta, así que los vamos a saltar. Nos saltamos el punto deslizado, la cadena y vamos aquí al siguiente que corresponde al primer punto de la vuelta. Y luego levantamos una cadena. Perdón si repito mucho las cosas, pero de verdad quiero que quede clara esta técnica porque cada vez la ocupo más en mis tutoriales. Así iría quedando la unión de las vueltas. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Y aquí vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Nuevamente llegamos al final de la vuelta y nos encontramos con el punto deslizado, que queda muy apretado aquí, y la cadena. Vamos al primer punto, que sería este, y unimos con un punto deslizado. Y levantamos una cadena. Si la línea les está quedando derecha, esta línea quiere decir que lo están haciendo bien. Si se empieza a torcer, eso quiere decir que probablemente se estén saltando el primer punto. En la próxima vuelta, comenzando desde el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. Llegamos al final de la vuelta, así que nos vamos a saltar el punto deslizado, la cadena y vamos al primer punto, que sería este, y aquí hacemos un punto deslizado para unir. Y levantamos una cadena. Y así iría quedando un amigurumi hecho en vueltas unidas. Entonces, cuando trabajen en vueltas unidas, tienen que recordar 3 cosas. Al final de cada vuelta van a hacer un punto deslizado en el primer punto y levantan una cadena. Ni el punto deslizado ni la cadena cuentan como punto.
Y la próxima vuelta comienza en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado para unir. Siempre es bueno aclarar que esta es la forma en que trabajo yo las vueltas unidas, así que igual se pueden encontrar con diseñadoras o diseñadores que trabajen de forma diferente. Por ejemplo, sí he visto que hay personas que consideran el punto deslizado y la cadena como un punto y comienzan la próxima vuelta desde el siguiente. Y así no se crea ningún aumento. Así que por eso les recomiendo que presten mucha atención a lo que dice cada patrón o tutorial. Y ahora sí espero que haya quedado muy claro cómo trabajar en vueltas unidas. Y si aún queda alguna duda, por favor déjenme su pregunta en los comentarios. Y si te gusta este tipo de tutoriales y quieres aprender otra técnica más a detalle, también me lo puedes escribir en los comentarios. Les recuerdo que la interacción con el video es muy importante, así que no olviden darle like y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café que tiene un valor de $3 y así también accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.